¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? ¿Considera usted que es importante o, por el contrario, que es irrelevante conocer el verdadero nombre de una persona? Si usted se llama Pedro, podemos acudir a un lingüista que hará la traducción de su nombre, porque la hay, existe, a otros lenguajes. Por ejemplo, sabemos que la forma de llamar Pedro a un inglés es Peter, pero si nos vamos a Rusia es Piotr. Y en algunas otras naciones se puede ver como Peter o traducido de otras formas. Pero nunca se cambiaría el nombre de manera que fuera completamente incomprensible. Y todos los nombres significan algo en alguna lengua conocida. Por tanto, sería poco importante desde un punto de vista teológico el conocer o desconocer el auténtico nombre del Dios al que adoramos. En este caso, obviamente, los creyentes cristianos o los que seguimos la Biblia. Si usted, amable lector, se toma la molestia de examinar todos los diccionarios y enciclopedias modernas u otras fuentes autorizadas, todas le dirán que una forma bastante conocida, bastante popular en Europa y en los Estados Unidos de América de conocer o de llamar a Dios, al Dios de la Biblia, la forma Jehová, es una errónea, incorrecta y falsa pronunciación del nombre del Dios de Israel, que es Yahweh. Seguidamente alistamos una relación de las enciclopedias más sobresalientes del mundo que tratan este tema. Jehová, forma incorrecta por el sustantivo Yahvé, Nueva Enciclopedia Larousse. Jehová, lectura errónea del nombre Yahvé, Diccionario Enciclopédico Plaza y Janés, S.A. Jehová, pronunciación popular errónea del nombre divino Yahweh, Enciclopedia de la Biblia, Ediciones Garriga, S.A. Jehová, falsa pronunciación del nombre de Yahvé, Diccionario de la Biblia, Editorial Herder, 1981. Jehová, Rel, pronunciación errónea del nombre Yahweh, Diccionario Básico Espasa, Espasa Calpe, 1980. Jehová, incorrecta forma de pronunciar y deletrear el nombre del Dios de Israel Yahvé, Gran Enciclopedia Universal, 1981. Jehová, an erroneous rendering of the name of the God of Israel, Enciclopedia Británica. Y Jehová, an erroneous pronunciation of the name of the God of the Bible, Enciclopedia Americana, edición internacional. ¿Y cómo? ¿Desde cuándo se perdió el nombre? En la Santa Biblia, el nombre de Dios de Israel aparece por lo menos más de 6.000 veces. Pero como originalmente fue escrita en el idioma hebreo, ese nombre se escribió así en hebreo, Yahweh, esa lengua carecía de vocales, así que sus 22 letras del alfabeto, todas son consonantes. Y en cuanto a estas 4 consonantes en hebreo, Y, H, V, H, para el nombre de Dios, llamado tetragramatón, hace siglos que se perdió la clave y hoy nadie sabe con exactitud cómo se pronuncia, aunque los filólogos están unánimes en decir que es Yahweh, pero nunca podría ser Jehová o Jehová. ¿Y cómo se perdió su pronunciación? Tenemos que hacer un poco de historia. Hacia el año 727 a.C., Salmanasar, rey de Asiria, invadió el territorio de Samaria, Israel, y se llevó cautivos a sus moradores. Esto lo podemos encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 5 al 6. A su vez, el rey de Asiria, Salmanasar, hizo venir gente de Babilonia, de Cutá, de Aebá, de Yamat, de Sefarbayim, y los estableció en las ciudades de Samaria. En lugar de los hijos de Israel, ellos ocuparon Samaria y se establecieron en sus ciudades. Podemos encontrarlo en Segunda de Reyes 17:24. Estas gentes establecidas en Samaria trajeron sus propios dioses, pero desconocían el culto a Yahweh. Por tal razón, el rey hizo que algunos de los sacerdotes israelitas que habían sido deportados regresaran a Samaria para enseñarles a reverenciar a Yahvé. El rey de Asiria dio esta orden: haced partir allá a uno de los sacerdotes que deporté de allí, que vaya y habite allí y les enseñe el culto del Dios de la tierra. Vino entonces uno de los sacerdotes deportados de Samaria, se estableció en Betel y les enseñó cómo debían reverenciar a Yahvé. De modo que aquella gente reverenciaron a Yahvé, pero servían a sus ídolos. Sus hijos y los hijos de los hijos continúan haciendo como hicieron sus padres hasta el día de hoy. Segunda de Reyes, capítulos 17, 27, 28 y 41. Pasados 140 años después de esto, en el 587 a.C., el rey Nabucodonosor, de Babilonia, invadió el territorio de Judá,
sitió y finalmente destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo, llevándose deportados a sus habitantes, entre ellos al rey, magistrados y sacerdotes. Segunda de Reyes 24-25. Y permanecieron cautivos en Babilonia durante 70 años. Transcurridos los 70 años, fueron liberados del cautiverio por el rey Ciro de Persia, y se les permitió regresar a Jerusalén para volver a edificar el templo y restaurar el culto a su Dios Yahvé, como leemos en el libro de Esdras. Pero, ¿qué había sucedido durante esos 70 años de cautiverio en Babilonia en relación con el nombre de Dios? Los judíos, por la reverencia y respeto que le tenían y aún le tienen a ese nombre sagrado, y por temor de que fuera menospreciado o tratado de manera indigna por los babilonios, ocultaron el nombre Yahvé y dejaron de pronunciarlo. Ellos sabían que en los 10 mandamientos se dice: no tomarás en falso el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. Éxodo 27. Otras Biblias traducen tomar su nombre en vano, Biblia Nácar Colunga, o tomar el nombre de manera indigna. Durante los 70 años de cautiverio en Babilonia, la mayoría de ellos, en particular las generaciones que nacieron allí, habían olvidado la lengua hebrea y ya no eran capaces de entender la lengua y menos el significado del nombre de Dios. Esto lo vemos cuando regresan a Jerusalén después del cautiverio y los sacerdotes judíos, con Esdras a la cabeza, al leerles el libro de la ley al pueblo, tuvieron que interpretar el sentido de la lectura porque no la entendían. Su lenguaje ahora era el arameo, de raíz semítica, hablado en Asiria y Babilonia, pero diferente al hebreo. Leyeron en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido, para que todos comprendieran lo que les estaba leyendo. Nehemías 8:8, Biblia latinoamericana. Entonces, ¿por qué Yahvé y no Jehová? Para esclarecer esta duda, primero debo explicarles el tetragrama o las 4 letras hebreas en hebreo, YHVH, que representa el nombre divino. La lengua hebrea, con la cual se escribieron casi todos los libros que componen el Antiguo Testamento, carece de vocales. Por eso las 4 letras consonantes que en nuestro idioma son Yahvé, no tenemos manera de traducirlas. Los copistas hebreos, desde el cautiverio, hace más de 2500 años, siempre que encontraban el tetragrama en hebreo, escribían Adonai, que en hebreo significa Señor, o Elohim, plural majestático, que significa Dios. Así pasaron los siglos y hacia el año 1270, a un sacerdote cristiano llamado Pedro Galatín, se le ocurrió inventar la palabra Jehová. Y fue así. Tomó las 4 letras del tetragrama, que en español son Yahvé, e intercaló las vocales E, O y A de Adonai y de Elohim, pero el singular de ellas es Edona y Eloa, y las intercaló en las consonantes del tetragrama y así salió Jehová. Y como dijo Arquímedes, Eureka, se inventó el nombre Jehová, que jamás había existido y que no es traducible en ningún idioma conocido. Y entonces, ¿por qué Yahvé y no Jehová? Pues porque todos los últimos descubrimientos, tanto en lenguas antiguas como en arqueología y costumbres, así lo demuestran. Los nombres de las letras YHVH son Yod, He, Waw y He. Y como la letra J no existe en el alfabeto hebreo, nunca podría comenzar el nombre divino con la J de Jehová, una latinización de la Y. Y como las 2 H son mudas, solamente se pronuncian la Y y la V. Yahvé. Pero el dato más interesante y concluyente es que los actuales samaritanos, que aún viven en Israel desde hace más de 2700 años y que tanto se interesan en conocer y adorar al Dios de los hebreos, como queda dicho, continúan pronunciando el nombre divino del Dios de la Biblia y su pronunciación suena a Yahvé. Y el historiador judío Flavio Josefo habla de ellos con estas palabras: nosotros, decían los samaritanos, adoramos a Dios lo mismo que los judíos. Le rogamos y le rendimos culto, desde la época en que Salmanasar, rey de los asirios, nos trasladó a este lugar desde Cutá y Media. Antigüedades Judías, libro 11, capítulo 9:3. Por esta razón, todas las Biblias modernas, católicas, consecuentes con la verdad científica, una vez que averiguamos que Jehová es un nombre falso, lo hemos suprimido y traemos la forma Yahvé como más apropiada a la realidad. Otras Biblias, quizá, para no dejar dudas, hayan suprimido por completo el nombre, sustituyéndolo, como ya sabemos, por Dios, Señor, Eterno, Padre, etc.